ausencia de un testículo, no solo uno, o la fusión, que sería la sinorquía, que sería la fusión de ambos testículos, o la anorquia, que sería ausencia, ¿no es cierto? Estos términos ya más o menos uno se ubica sobre un tema. O ectopía, que haya tejido normal, testicular en otros. Como les decía, en la práctica clínica, la criptorquidia, ¿qué sería la criptorquidia? Falta de descenso, ¿no es cierto? Entonces, hay una etapa hasta los niños que puede haber esto, pero si sobrepasa el tiempo de tiempo, tienen que resolverse quirúrgicamente. ¿Por qué? Porque si este testículo no desciende y se queda todavía en el producto, puede producir un tumor, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta eso. A eso se refiere. Esta es la patología más común en niños. La falta de descenso que puede estar en cualquier parte, de la abdominal, en el canal hacia el seguimiento de la ingle o un poco más arriba, ¿no?, de la bolsa escrotal. En cualquiera de esos sitios se puede quedar el testículo, y es peor si, digamos, se queda un poco más arriba, ¿no? Porque se puede desarrollar cáncer, porque eso se daña en los adolescentes. Entonces, ya hemos mencionado eso. Como les decía, que haya uno de los principales más importantes de cáncer. Ahora, menos, digamos, importancia, un efecto clínico sería que pacientes cuando ya esté en edad fértil, se reduzca su fertilidad, ¿no? O sufra una torsión y se necrosa. ¿Se acuerdan que hemos visto testículos necrosados? Así que infarto testicular. Otro efecto puede ser ese y genere ese problema. No se olviden, la criptorquidia es una de las anomalías congénitas más comunes, ¿no? Y como les decía, la consecuencia sería la infertilidad, la menos grave. Pero sí puede tener repercusión si el varón puede tener resistencia. La atrofia más severa, que podemos ver, también se hemos visto al comienzo de año, estrónoma, células germinales, no sé, en las cruces, y cuando este testículo no desciende, se atrofia, ¿no? Y lo malo sería que estas células inicialmente se tienen que formar, como todavía son inmaduras en los niños, generen cáncer, es decir, por falta de descenso. Otra anomalía que también es relativamente común, pero ya se ve en los órganos sexuales externos, es la hipospadia y la disparia. Entonces traten de acordarse del primer término, epi. Entonces, ¿hipo qué significa? Bajo, ¿no es cierto? Entonces, así como en la palma de las manos tenemos una palma similar, entonces epi arriba, hipo abajo. Simplemente es una anomalía en el cual la uretra, ¿no es cierto?, tiene una comunicación, una apertura normal, ¿no? Entonces se puede abrir por todo el, ¿no es cierto?, desde el escroto incluso hasta el pene, ¿no es cierto?, hasta el glande, o desde el tercio medio o en la parte media, o puede haber una anomalía, ¿no es cierto?, de apertura irregular, que no esté directamente en el orificio uretral, ¿no? O sea, esto inicialmente va a ser, ¿no es cierto?, funcional para el paciente. Y a la larga, en adultos, digamos, alguna de tipo de menos de lesión hipospadia puede también incluir el entonces, como es una manifestación de se puede tener una apertura. Y esta puede ser algo importante y aquí vemos, esta es una clasificación que no es necesario que usted la conozca. Cuando vayan a pediatría, ahí sí también van a pedir, ¿no?, las anomalías, cómo se llama, ¿no? Dependiendo del lugar, va a tener nombres, ¿no? Verdad, coronal, lineal distal, proximal, lineal, dependiendo hasta dónde se explica esta anomalía del grupo de la. Aquí vemos una imagen de cómo se ve esta anomalía, donde el orificio se sigue extendiendo a través de. Entonces, como decía, la repercusión más importante tal vez es que pueda pasar desapercibido en algunos niños. Más adelante, lo único que puede ser la fertilidad, ¿no? La epispadia, ya hemos dicho, ¿no es cierto?
Entonces la epispadia es, vamos a ver la misma anomalía, pero en la cara pues pene, ¿no es cierto? O sea, el surco se va, puede recorrer todo, como estamos viendo ya como anomalía, casi hasta la base. Entonces, este tipo de anomalía obviamente va a ser más evidente si se extiende más hacia la base, pero va a ser menos notoria como la que habíamos visto anteriormente, como en esta, ¿no? Menos notoria. Entonces, la epispadia. Facilito de corrección, ¿no? Es el mismo tipo de anomalía y, como les decía, muchas veces es asociado a la esterilidad, qué tan severa sea esta, ¿no? Aquí vean, esta está en la base. Entonces, vemos un común, ¿no? Y parte de como un botoncito con un movimiento que se ve. Entonces, dependiendo, va a causar, como les decía, infertilidad o simplemente puede causar desapercibido siendo X. Es la anomalía más común. La fimosis, menos indicará la fimosis. Si vemos la imagen, si bien se pone en la imagen, entonces se puede ver una idea más de imagen, porque estas son las síntomas más comunes que tenemos. En este caso estamos viendo el glande y al producirse la retracción se está quedando, se podría decir, sin la posibilidad de volver a su sitio. Y eso es lo que pasa en la fimosis, ¿no? Se queda como trabado y ya no puede regresar el glande. Y es por eso que puede generar una disminución de lo que es la circulación, ¿no? Se puede inflamar. Simplemente es la retracción. El orificio es tan pequeño que al retraerlo se queda retraído. Y eso puede generar, sí, incluso alteraciones que generan inflamación y posteriormente incluso esa inflamación puede progresar a cicatrización, ¿no? Dentro de este trastorno, lo importante es la acumulación de los líquidos, ¿no? Que se llama esmegma. Entonces, esta acumulación producida en este trastorno denominado fimosis sí puede tener repercusiones, porque se dice que dentro de estos defectos que se quedan, puede generar una irritación que a la larga desarrolla cáncer. Por eso se dice que las poblaciones judías que practican la circuncisión, que es el retiro de todo lo que es el prepucio, están libres de cáncer. Entonces, esa es una ley. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Ahora, la parafimosis, ¿no es cierto? Es, si la fimosis es un orificio pequeño que al retraerse produce dificultad, la parafimosis cuando ya se queda definitivamente allí y genera un proceso inflamatorio. Algo que se llama. Entonces, el prepucio que es con fimosis, ¿no es cierto? Como orificio pequeño, se retrae de manera forzada y esta se queda trabada, se podría decir, y este genera un inflamación. Esa es la parafimosis. En relación a las infecciones, tanto en el varón como en la mujer, son comunes, sobre todo en la etapa reproductiva, ¿no? Entonces van a variar desde infecciones virales, ¿cierto?, bacterianas, ¿cierto? Y entre ellas las más importantes son aquellas que van a tener ciertas repercusiones más adelante, como en la mujer es el HPV. Aunque no crean, también hay cáncer asociado al HPV, ¿no? La mayor parte de las infecciones son denominadas porque son inespecíficas y están más que todo relacionadas a las bacterias que se tienen como parte de la flora, ¿cierto? Algunos específicos, por ejemplo, Candida, Bartonella, todas estas son parte de la flora. Al igual que en las mujeres, algún desequilibrio que pueda generarse en el medio ambiente puede desarrollar candidiasis, ¿no? No necesita que
intención una infección de transmisión sexual, no. En el varón lo mismo. La Gardnerella y otras bacterias pueden generar infecciones, sobre todo en la etapa activa, ¿cierto? Sexualmente de las personas. Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Y las balanopostitis en los varones se van a ver como áreas eritematosas, más rojizas, ¿no es cierto? Descamativas muchas veces, y algunas veces pueden llegar incluso a saturar dependiendo del microorganismo, ¿no? Ya con las infecciones virales, vamos a ver que es otra imagen, por ejemplo, en herpes. Al igual que algunos han debido ver herpes en la cara, cerca de la boca, ¿no es cierto? Que son como ampollas que revientan transparentes. En varones y mujeres también se puede dar la misma imagen, ¿no? Entonces, para las balanopostitis, que son infecciones inespecíficas y generales, la mayor parte están asociadas a la mano izquierda. Ya hemos dicho que dónde se acumula más o qué se acumula en relación a los medios del espejo. Ahí vamos a tener bacterias, células escamosas que se han ya se han, ¿no es cierto?, desprendido de esa superficie, y ahí es donde se van a generar todo este tipo de microorganismos que pueden. Dentro de los tumores no es muy común, ¿no es cierto?, pero los benignos a nivel de este órgano sexual externo es el condiloma cutinal, ¿no es cierto?, que al igual que las verrugas que nos pueden salir en las manos, ¿no es cierto?, los serotipos son muy parecidos, entonces solo que están en el área genital, ¿cierto? Entre ellos el HPV, también en las mujeres se puede dar eso. Y la versión de neoplasias malignas, como la superficie de recubrimiento es plano estratificado, el cáncer más común en este órgano que va a ser carcinoma. Aquí vemos un condiloma acuminado, vean cómo se ve. En este caso es gigante. Estamos viendo una lesión verrucosa, medio filiforme, ¿no es cierto? Y allá, ¿no es cierto? Y puede cubrir. Muchas veces hay pacientes que lo dejan así, ¿no es cierto? Y puede llegar realmente a ser un condiloma enorme. Esto yo he visto en pacientes de 30 años, pero eran condilomas enormes. Por la vergüenza o no avisar, alejaron las casas. Entonces, como les decía, son lesiones de este aspecto, y entre los más comunes va a estar el HPV-6. En este caso, este tipo de condilomas, tanto en el hombre como en la mujer, sí son de transmisión sexual, ¿cierto? Y aquí vemos, históricamente se ve el epitelio, que esas estructuras filiformes simplemente son proyecciones que es el epitelio, y vamos a ver como en el femenino, el cervix, forman lo que se denomina los coilocitos, que son células escamosas que tienen un halo alrededor. Si ustedes ven, hay un espacio claro, parecería un huevo frito, pero de ese estilo, ¿no? Un halo claro alrededor del núcleo. Entonces eso es un coilocito, es la expresión que ahí estamos viendo del virus dentro de la célula infectada. Eso simplemente es un, no podemos ver aquí el virus, pero sí podemos ver la expresión que es el virus en la célula. Entonces vamos a ver estos tallos neurovasculares que hacen estas proyecciones, y vamos a ver el epitelio engrosado, va a haber aumento de las capas, y obviamente estas células que, como decía, tienen un halo alrededor del núcleo, se llaman coilocitos. Entre los tumores malignos, como ya hemos dicho, el carcinoma escamoso sería uno de los más comunes. El carcinoma, desde un carcinoma in situ, ¿qué quiere decir? Que solo está ocupando el espesor del epitelio. Este es un carcinoma in situ, hasta una lesión infiltrante que de y eso va a ver. Si vemos en el espesor del epitelio, no invade el estomaqués, ¿cierto? Ahora hay lesiones que pueden predisponer, son lesiones, algunas de ellas preneoplásicas, como la enfermedad de Bowen, por ejemplo, que por lo general se presentan por encima de los 85 años en los varones, generalmente afecta el cuerpo,
cierto? Y a nivel del cuerpo del pene y lo que es la piel del escroto, ¿no? Y generalmente se manifiesta como si fuera una placa blanquecina un poco negra. Entonces, puede pasar desapercibida, ¿no es cierto? O a veces puede manifestarse como una placa roja, una o varias placas rojas. Y en este caso ya hablamos de la eritroplasia blanca, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de placas blancas, podemos hablar, ¿no es cierto?, de una lesión de displasia, o las placas rojas, que son la eritroplasia, ¿no? Hay que tomar en cuenta que un 10% de este tipo de lesiones puede avanzar a cáncer. Vemos la enfermedad de Bowen, como les decía, es una placa, generalmente que es un poco más saturada, que puede ser blanquecina o rosada, y ahí vamos a ver la alteración del epitelio. Como les decía, este tipo de lesiones ya puede ser previo a lo que puede ser un carcinoma. Aquí vemos la eritroplasia de Tillard, que es una placa más rojiza, una o varias placas. Vemos igual aquí en el surco coronal. La papulosis bowenoide, aquí hablamos de múltiples placas que son medio blanquecinas, rojizas, y aquí esto podemos verlo en pacientes menores de 35 años, se asocia a lo que es infección por el HPV. Este no tiende a evolucionar a cáncer, es algo que puede evolucionar, ¿no? Es como una lesión irritativa. Y aquí vemos, ¿no? Son como pequeñas lesiones o plaquitas, un poco rojizas, pero más oscuras, más de color vino, que, como les decía, si hay algo que está irritando la piel, al retirarlo puede desaparecer. Ya cuando hablamos de carcinoma, ya hablamos de una lesión realmente, inicialmente destructiva. Si vemos aquí, prácticamente está llegando hasta la base. Y hay pacientes, uno puede pensar, esto es difícil de ver, ¿no? En realidad hay muchos pacientes que llegan ya adultos, como digo, que nunca hacen consulta y vienen directamente para la aplicación con la idea de poder prolongar un poco más su vida antes de que hagan metástasis, ¿no? Entonces, vemos aquí la lesión prácticamente está destruyendo todo el órgano. Como les decía, ciertas poblaciones como los judíos que practican la circuncisión tienen un factor protector, porque eliminan todo ese capuchón que hace que se acumule el esmegma. Y el esmegma, como les decía, es un sitio donde se van a acumular bacterias y virus que puede ser el origen del cáncer, ¿no? Hay un porcentaje que es el 50% o más que se asocia al HPV, entonces también hay que tomar en cuenta las infecciones de transmisión sexual y el tabaco, que está en todos los cánceres. Dentro, los HPVs que son con potencial carcinógeno están en el 16 y el 18, y para el carcinoma in situ, como ya hemos visto, la lesión denominada enfermedad de Bowen, que es casi una lesión, un carcinoma in situ, correspondería también al desarrollo del cáncer. Entonces, hay que tomar en cuenta que, como ya hemos visto hace rato, la manifestación morfológica puede ser desde una lesión que parezca una úlcera, a una lesión papilar como si fuera un condiloma, solo que mucho más grande, o una lesión plana, ¿no? Irregular, engrosada, hasta un aspecto vertigoso. Entonces la macroscopía puede variar bastante. Vean una lesión como si fuera un ojito, ¿cierto? Puede aparecer o aparentar ser incluso un condiloma, una lesión cerrada, y todos estos, la mayoría, como decía, más del 50% están asociados al HPV. Entonces, actualmente la clasificación del cáncer, del carcinoma escamoso en pene, se clasifica, ¿no?, asociado a HPV y no asociado a HPV. Entonces, dependiendo de eso, se ve el diagnóstico del cáncer. Una característica de este tipo de carcinomas es que son localmente destructivos. Como ya hemos visto en la primera imagen, estaba prácticamente destruyendo todo el órgano, y la metástasis más común es inicialmente a ganglios renales, que serían los tumores. Ahora vamos a hablar de testículo y epidídimo. Ya hemos hablado de las anomalías, así que no vamos a entrar en eso,
pero sí vamos a hablar de las inflamaciones. En epidídimo y testículo, ¿no es cierto? Dentro de estos dos, el sitio más común para infección es el epidídimo. En cambio, para el testículo no es un sitio primario de infección, a menos que sea por posibilidad de lesiones, ¿no? En el testículo, generalmente, si vemos al ramblar del testículo, no es totalmente inflamado, hay que pensar eso. En cambio, si vemos, ¿no es cierto?, que el testículo es de un tamaño, pero la inflamación no es el epidídimo, ese sí solo puede ser infección. Entonces, si vemos la estructura, vean, están los testículos en la parte superior, ¿no es cierto? Se encuentra el epidídimo con la cabeza y la cola. Y como les decía, el epidídimo es el sitio más común para desarrollar infecciones. Entonces, los que son específicos pueden ser gonorrea, tuberculosis, ¿no? Ahora, hay las excepciones. En testículo, el primer lugar puede ser para sífilis, pero tomen en cuenta que sífilis ya no es tan común, ¿no es cierto? Es una infección que ya no es tan común por el tratamiento que se emplea. Entonces, lo que vamos a ver en infecciones va a ser el aumento de tamaño. En este caso, para epididimitis y otitis, las causas van a ser generalmente pacientes por debajo de 35 años, en los cuales vamos a ver estos dos, como la clamidia y la neisseria, principalmente, y por encima de los 35, el prolífero, ¿no? Entonces, hay que también tener en cuenta esto, porque así también buscamos qué tipo de infecciones van a ser más comunes en los tipos de grupos etarios. Entonces, como en toda inflamación, proceso infeccioso, vamos a encontrar desde células inflamatorias, que son las polimorfonucleares, hasta la formación de abscesos o colecciones e incluso zonas de necrosis. Eso va a variar dependiendo del grado de inflamación y de infección. Y hemos visto en la práctica, no sé si recuerdan, alguna vez hemos visto tuberculosis en testículo y en epidídimo, ¿no? Estas zonas blanquecinas que pueden hablarnos posiblemente de una tuberculosis, de una infección específica. También puede haber las otitis granulomatosas, pero estas son de origen autoinmunitario. En este caso vamos a hablar de que va a haber sí un aumento del testículo en tamaño, pero por lo general, como decimos autoinmune, ¿cuál será la causa? El sistema inmunitario, ¿cierto? El sistema inmunitario ataca el tejido y produce un proceso inflamatorio. Aquí vemos este proceso y aquí vemos este túbulo está lleno de células plasmáticas. Y esa es una característica en los procesos autoinmunitarios. Ahora, infecciones específicas, como habíamos mencionado, como la gonorrea, generalmente se originan en la uretra y son ascendentes, ¿no? De la uretra posterior, la próstata, vesícula, así llega esa infección. No es que se origine en el intestino. Puede llegar a formar abscesos y en casos avanzados puede extenderse hasta el testículo, generando, ¿no sé, una otitis secundaria. Ahora, las parotiditis, ¿no? Han debido escuchar, o vamos a escuchar más adelante, no sé, que algunas parotiditis, sobre todo en varones, puede generar una infección, ¿cierto? También a nivel de testículo. ¿Y esto por qué? Porque es una infección viral sistémica. Un sitio más que va a afectar a células. Y esto se da en niños en edad escolar, ¿no es cierto? En posterior a la pubertad, solo en un 20-30% de plasma parotiditis. La tuberculosis, como les decía, no es primaria, sino generalmente es extensiva. Y ahí sí podemos ver afectado el epidídimo y posteriormente esta se puede extender hacia el testículo, se puede extender, ¿no es cierto?, también desde la próstata, ¿no es cierto?, y las vesículas seminales en forma retrospectiva hacia lo que es el original. Y la sífilis, como les decía, es el sitio más común, es el testículo en infección, pero esto ya no es tan común. No es tan común, y si se presentara en un paciente que no se ha hecho un tratamiento, se manifestaría como con la producción de gomas, que es considerada como enteritis o grano, ¿cierto? Porque va a afectar principalmente la pared de los vasos. Dentro de los trastornos vasculares, esto ya lo hemos visto desde la primera clase, ¿no es cierto? La torsión, y esto estaría asociado a qué, ¿se acuerdan? ¿A qué se
eso, sería por qué en unos desarrollan porción y otros varones. Decíamos, está relacionado con el tejido conectivo, ¿no es cierto? Y la laxitud. Mientras más laxo sea, tiene posibilidades que ante un esfuerzo, ejercicio o algo, gire, rote y se produzca la necrosis. Esto puede presentarse desde la etapa in utero, ya hemos dicho, ¿no es cierto?, por nacimiento, y esto en los jóvenes o adultos, por el aumento de la movilidad del hormón, ¿no es cierto?, puede darse esto. Otros tumores que no son comunes, pero pueden ser parte del cordón incluso, son los lipomas. Es como cualquier tumor de grasita, puede ser, ¿no? El tumor anatomatoide, que se origina de células mesoteliales, o sea, de todo el revestimiento que hay, también puede estar presente. Rhabdomyosarcomas, que son raros, pero podemos ver en niños. Liposarcomas, que son más comunes en adultos, pero también la localización, o sea, la frecuencia es muy baja. Y sobre todo se localizan en el cordón espermático, ¿no? Este tipo de sarcoma, la verdad, es de uno de cientos de miles de pacientes que tienen otro tipo de tumores. Esto es lo importante, tumores testiculares. En tumores testiculares hay que tomar en cuenta los grupos. Uno de los grandes grupos de tumores testiculares son los tumores de células tumorales. Y dentro de este es el grupo más importante porque tiene el tumor más común del testículo. Ya les decía. Si nosotros vemos el aumento del tamaño del testículo, tenemos que pensar primero en cáncer. ¿Y el cáncer más común cuál será? El seminoma, ¿no es cierto? El seminoma es el tumor más común del testículo. Y esto por lo general se ve en pacientes de la adolescencia y la adultez. Ahora, que puede haber en adultos como 30 años, un poquito más, pero no es Luego podemos ver un tipo específico de seminoma, el seminoma espermatocítico, pero como decía, en general el seminoma es el más común. Carcinoma embrionario es una mezcla entre tumor de seminomas y tumores de células germinales más embrionarias. Tumor de saco uterino, el coriocarcinoma, que van a acordarse del coriocarcinoma, también lo vamos a hablar en femenino, en ovario, y vamos a hablar en cáncer. Y los teratomas. Y dentro del otro grupo está el tumor, los tumores de los cordones sexuales del estroma, y ahí vamos a ver los tumores de células de Leydig y los tumores de células de. Entonces, ¿cuáles serán los dos grandes grupos? Tumores de células germinales, tumores de cordones. Exacto, de los cordones sexuales. Dentro de los germinales, ¿cuál es el más importante? Por ser y dentro de estos no son muy comunes, pero estos dos, a su vez, hay algunos más, pero estos son los más relativamente más comunes también por el dentro de los factores que pueden afectar la salud está el cáncer que hemos dicho, la orquídea, factor, ¿no es cierto? Ahora otros factores menos comunes puede ser la diseminencia testicular y algunos factores ya genéticos donde haya mutaciones ya presentes, ¿no? Si hablamos del seminoma, representa el 50% de todos los tumores testiculares y como vamos a ver más adelante, este tumor también se presenta en ovario. Pero en este caso, en las mujeres se va a llamar diseminoma y es igualito al tumor testicular. Y aquí vemos, ¿no? Un testículo con aumento de tamaño y una superficie blanquísima. Aquí hablamos de que el seminoma está conformado principalmente por células de un mismo tamaño. Son células germinales grandes, pero todas llevan el mismo tamaño, ¿no? Hay que tomar en cuenta que mientras más avance este cáncer puede tener extensión hacia el epidídimo, hacia el cordón espermático, y la mayor parte de células son poliédricas de un mismo tamaño. Hay que tomar en cuenta también los marcadores tumorales. Algo importante en la clínica es que podemos encontrar elevación del alfa-fetoproteína, ¿cierto? En este caso no vamos a encontrar mucha elevación del alfa-fetoproteína ni de la hormona, la gonadotropina poliónica. Si bien puede haber cierta elevación, no va a ser tanto como por ejemplo en coriocarcinoma. Ahora sí podemos encontrar fosfatasa alcalina placentaria elevada
Y como les decía, en un porcentaje puede dar positivo para la hormona gonadotropina coriónica, pero esto hay que si no se tratase de por ejemplo, un carcinoma embrionario. Y aquí vemos, ¿no? Todos son células casi del mismo tamaño, son células monomórficas, más o menos redondas, con una variación leve, que van a formar este tipo de... La característica especial del espermatozoide, que es con menor frecuencia de todos los sinomas, uno de los tipos, es que se presenta en adultos mayores, por encima de los 65 años, y este tiene un crecimiento lento y no va a dar metástasis. Es una característica diferencial del seminoma. Aquí vemos igual el seminoma, ¿cierto? Tiene que tener más tamaño, o sea, es de mayor tamaño, y podemos encontrar estas áreas como quistes, con más espacio. Y ver alguna variación en el tamaño, ¿no? Va a tener células grandes, medianas y pequeñas. El carcinoma embrionario tiene la característica de que se presenta en personas jóvenes, entre 30 años, es mucho más agresivo que el seminoma. Lo bueno es que no es tan común. Pueden ser tumores pequeños que incluso no generen mucho aumento de volumen del testículo, pero algo importante es que vamos a encontrar con mayor frecuencia elevación de la alfa-fetoproteína y la hormona gonadotropina. ¿Cuál es la característica? Ya no son tumores como hemos visto al comienzo, como veíamos aquí, un tumor así bonito que parece ser como más homogéneo. En este caso vamos a ver necrosis y zonas de morrajes. Uno corta el testículo y ve áreas más oscuras y negras, y ya podemos sospechar por tipo de líquido que estamos frente a un carcinoma embrionario. El tumor de saco vitelino también es conocido como carcinoma embrionario infantil o tumor del seno endodérmico. Acuérdense de los nombres porque en el examen les pueden preguntar igual, ¿no? El tumor de seno endodérmico o carcinoma embrionario infantil, ustedes. Hay cosas que tienen que ser. La característica que se presenta en lactantes y en menores de 3 años, entonces es un tumor de niños. Si lo vemos en adultos, este va a tener un macho. Ahora, una característica en el tumor de saco vitelino es que encontramos estos cuerpos de ciudad, que son como una especie de rosetas. Entonces, son estas rosetitas. Este es un vasito y aquí vemos las celulitas que están alrededor, ¿no? Entonces, estas rosetas son conocidas como ¿qué? Cuerpos banales. Acuérdense, ¿qué tumor hemos dicho? Un tumor de niño. Entonces, puede ser aumenta el tamaño del testículo, aquí es el amarillento, no sé el tumor. El coriocarcinoma, recuerden, el coriocarcinoma vamos a hablar en el testículo, vamos a hablar en ovario, vamos a hablar en placenta. Entonces, es un tumor maligno que tiene su origen en células germinales que van a diferenciarse a citotrofoblasto y citotrofoblasto. ¿Dónde encontramos esto? En ese sitio. En citotrofoblasto. Claro que están tejidos embrionarios, pero más en placenta. Ese es un tumor maligno más que pero como el ovario y el testículo tienen células que tienen un gran potencial, van a dar origen a este tumor que se parece mucho al tumor maligno de la placenta, ¿no? Y algo característico es la hormona gonadotropina coriónica que se va a ver altamente elevada, ¿no? Son tumores que van a tener una superficie con áreas de hemorragia, necrosis, es lo bien común por este tipo de células, ¿no? Vean, se parece a lo que vemos en la placenta, con células del citotrofoblasto celular. Los teratomas, también vamos a hablar en ovario. Este tipo de tumores pueden ser de un cierto tipo, como son los monodérmicos o tumores de dermoides que se conocen, que solo tienen piel, pelos y grasa, que son los relativamente más comunes y son maduros. En cambio puede haber teratomas que contengan pulmón, cerebro,
puedan tener hasta ojos, todo. Son teratomas y tienen el potencial de generar cualquier tipo de. Pueden encontrar dientes, muelas, mandíbulas, lo que sea. Este tipo de tumores son bien interesantes. Pero lo malo, ¿cuál es? Cuando vemos tejidos inmaduros, por ejemplo, tejido nervioso inmaduro, ya automáticamente se convierte en una neoplasia maligna, porque el teratoma hasta cierto punto tiene un pronóstico bueno y benigno. Si encontramos tejidos inmaduros, este es un teratoma dermoide. Si ustedes ven, este es una cavidad quística y esta es la piel. Aquí algo de grasita y vean cómo los pelos están llenando, no sé, esta cavidad, y esta cavidad seguramente estaba llena de queratina, que es como una especie de material blanquecino, como si fuera manteca. Si uno abre, parece manteca, se lava y salen pelos. Entonces podemos ya macroscópicamente ver que es un tumor bien definido, ¿no? Pero como les decía, cuando ya encontramos cartílago, encontramos tejido nervioso, pulmón, podemos encontrar tiroides, lo que sea, ya es un teratoma. Mientras sea maduro el tejido, es un teratoma maduro, ¿no es cierto? Cuando ya encontramos tejidos inmaduros, como en este caso es cerebro, pero es con tejidos embrionarios, ya se convierte en maligno. El pronóstico no es bueno para la paciente. Dentro de los tumores de los cordones sexuales, ya hemos hablado de tumores de células de Leydig y tumores de células de Sertoli. Entonces, la característica en este tipo de tumores, por ejemplo, de las de Leydig, es que producen andrógenos y estrógenos y pueden presentarse por encima del diámetro, ¿no? En los tumores de células de Sertoli también producen hormonas que pueden hacer que cambien un poco el varón, ¿no? Si produce más estrógenos, va a haber una cierta feminización del varón, ¿no? Que puede pasar desapercibida si no es mucha la producción, puede ser más notoria, ¿no? Vean cómo es el testículo y vean que el tumor está dentro y no está alterando el tamaño. Estos tumores pueden pasar por eso desapercibidos. Pues cualquier cambio que se vea en los varones es bueno hacer, ¿cierto? Una consulta de chequeo porque puede ver mejor y estos, por ejemplo, son células mórficas que vamos a ver en el tumor de células de Sertoli, ¿no es cierto? Y en el de Leydig, como les digo, pueden ser tumores tan pequeñitos que sean notorios, ¿no? En el caso de los tumores de células de Sertoli, algunas pueden agruparse y formar una especie de lóbulos, como vemos aquí, ¿no? Si son pequeños lóbulos, que puede ser distribuidos de esa forma. Entre otros, el gonadoblastoma es menos común, y aquí hablamos de una combinación de células germinales y del estoma gonadal. Puede haber hasta linfomas, menos comunes, ¿no? Pero esto se presenta sobre todo en pacientes mayores y el más común es el linfoma no Hodgkin, ¿no es cierto? De células B, de células También puede haber lesiones de la túnica vaginal y esto solo los vamos a mencionar porque vamos a ver una imagen que nos va a ayudar a entender mejor. Si hablamos de hidrocelia, hematocelia, hidrocelia, ¿qué quiere hablar? Estimulación, teñe, agua, sangre, esperma, vasos, ¿no es cierto? Entonces, en la túnica vaginal puede haber esto, ¿no? El más común es el hidrocelia, puede ser el hematocelia, simplemente es esta dilatación de la túnica vaginal por acumulación, hidro, hematocelia, hidrocelia, y sí, varicocelia es específico, pero es del cordón, porque se dilatan los vasos, ¿no es cierto? Y ahí podemos ver.